Viajaremos a Maastricht para conocer a una deslumbrante artista romaní. Además, la obra inédita de Silvestre Revueltas ve la luz después de más de un siglo. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22, hemos preparado un gran programa. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos este miércoles. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Sí, porque la huella de Rosario Castellanos trasciende las letras. Así la recordamos a medio siglo de su partida. A 50 años de su fallecimiento, el amplio legado de Rosario Castellanos se mantiene más vigente que nunca, convirtiéndose en una de las escritoras más importantes del siglo XX en el mundo. Destacada por su labor en la diplomacia, el periodismo, la promoción cultural y la docencia, Rosario Castellanos Figueroa también es recordada por cuestionar los roles de género y el medio literario mexicano. Con tan solo 24 años, la escritora chiapaneca abordó temas con respecto al papel de la mujer dentro de la sociedad. A través de su obra, se propuso darle voz a las mujeres con sus personajes femeninos que rompían con el estereotipo frágil y sumiso. A pesar de todo, también se mostraba implacable con aquellas de clase alta que conscientemente replicaban el estereotipo de la obediente ama de casa. No conforme con ello, la autora de Balún Canán también se encargó de hacer resonar las injusticias sociales a las que estaban sometidos otros sectores vulnerables, como los indígenas y los pobres. Gracias a su mirada crítica y a la valentía por tocar los temas impropios de la época, se hizo notar con su escritura en una época donde era difícil que las mujeres tuvieran reconocimiento dentro de las letras mexicanas. Así, la diplomática también se convirtió en la escritora pionera en abrir camino para que el trabajo de otras poetas fuera reconocido. El 7 de agosto de 1974, Rosario Castellanos murió, tras sufrir un choque eléctrico por una lámpara al intentar contestar el teléfono, segundos después de salir de bañarse. Incluso, al escribir acerca de lo inevitable, la chiapaneca asentó: la muerte será la prueba de que hemos vivido. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. La también académica marcó profundamente a sus alumnos. Además, su obra ha trascendido fronteras. ¿Cuál es el rito de esta ceremonia? ¿Quién vela la agonía? ¿Quién estira la sábana? Este día se cumplen 50 años del fallecimiento de Rosario Castellanos, considerada como una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX, además de ser pionera en luchar por los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Y para recordarla, Carmen Galindo, quien fue su amiga y alumna, nos comparte momentos y anécdotas que vivió con la intelectual chiapaneca. Es curioso que, por ejemplo, uno de sus textos más feministas, que es Lección de Cocina, ella cuenta de que se casa y que se le quema la carne y se pone furioso su marido, ¿no? Y ella, bueno, trata de ocultarle que se quemó la carne y no sé qué, sabe qué tanto, pero ella me contó lo que pasó en realidad. Dice, no, cuando se me quemó la carne, Ricardo me dijo: ay, Rosario, yo me casé contigo por lo inteligente que eres, por lo sensible, te adoro, etcétera, ¿no? Bueno, en fin. Balún Canán es la primera novela escrita por Rosario Castellanos y fue publicada en 1957 por el Fondo de Cultura Económica. El texto, menciona a Carmen Galindo, pertenece al género autobiográfico y se le vincula con las problemáticas del feminismo. En Balún Canán se cuenta que ella escucha a su madre cuando una nana indígena le narra que uno de sus hijos va a morir. La madre dice que no sé el varón, y ella lo escucha, y entonces de ahí en adelante Rosario tuvo la desgracia de sentirse superflua, de que ella no debía de haber sobrevivido. Incluso se fingía a los 10 años muerta en su cama porque su hermano sí muere efectivamente de apendicitis, una casualidad, ¿no? Porque pues bueno, nadie supone que de veras ocurre eso de que la indígena sabía lo que iba a ocurrir, ¿no? Fue escritora de diversos géneros como la poesía, el cuento y el ensayo. Además, fue galardonada con el Premio Chiapas en 1958, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1962, entre otros. Y fue en 1971 cuando fue nombrada embajadora de México en Israel.
cuando Rosario vino a México, me dijo que fue que Rabasa, que era chapaneco también, le dijo que si quería que fuera de embajadora. Y cuando le dijo embajadora en Israel, le dijo, no, fíjate que no estoy interesada, pero salieron al elevador y le dijo, piénsalo, Rosario. Dice, yo ya me quería regresar para decirle, no, embajadora en Israel, sí, claro que quiero ser, ¿no? Y que así fue, y le dijo, nada más con la condición de que me divorcies de Ricardo y que yo no lo tenga que ver. Y en efecto, Rosario duró casada con él hasta que se fue a Israel, y en Israel murió. 3 años después, murió en Tel Aviv a los 49 años a causa de una descarga eléctrica. Sus restos se ubican en la Rotonda de las Personas Ilustres dentro del Panteón Dolores en la Ciudad de México. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Las letras difuminan las fronteras. Y ahora resuenan en busca de nuevos lectores. La colección Resonancias sin Fronteras es un esfuerzo editorial entre Francia, Serbia y México. En un evento encabezado por Beatriz Gutiérrez Müller, se dieron a conocer los 4 tomos que se han publicado en cada uno de los idiomas. Es un homenaje post-mortem a ellos y a los que han hecho el gran trabajo de traducir, tarea nada fácil, a todos los editores, a todos. Y mi modesto papel como intermediaria en estas gestiones, pues la verdad es que obedeció a un humilde apoyo que yo quise prestarle al presidente de la República, quien se propuso desde el inicio del gobierno, en sus 100 compromisos, hacer una exhaustiva promoción de la lectura. Todos los títulos serán distribuidos en bibliotecas, centros de lectura y podrán ser descargados de manera gratuita. El proyecto celebrado con Serbia reviste un carácter aún más desafiante, el de las primeras veces. Y es que por primera vez, gracias a la intervención del Ministerio de Cultura de Serbia, se lee a Rosario Castellanos en aquel país. Se trata del libro Materia Memorable, publicado en 1969 y cuya reproducción contó con la anuencia siempre generosa del Fondo de Cultura Económica, la Casa Editorial de los Mexicanos, y de Gabriel Guerra, el hijo de Rosario Castellanos. Nosotros, en cambio, hemos publicado igualmente por primera vez al castellano a la poeta serbia más importante del siglo XX, Desanka Maksimović, autora del libro Pido Indulto, discusiones líricas con el código del zar Dušan, un libro de naturaleza híbrida, pues además de poemario es también un libro de historia medieval. El libro, coeditado con el gobierno de Francia, contó con el apoyo de Philippe Aulet-Laprun y Vicente Quiriarte. El volumen, aprovechar las migajas del festín, Jules Lafog y Ramón López Velarde, con prefacio de la señora Brigitte Macron, primera dama de Francia, y cuya introducción fue escrita por la doctora Gutiérrez Müller, quien resaltó el aire de familia que comparten ambos poetas y que ubicó en el abigarrado mural de la literatura francesa y mexicana. Nos gustaría muchísimo, en honor a ellos, a estos autores, o 2 hombres y 2 mujeres, que sus profesores, los directores de sus escuelas, aceptaran esta invitación de conocer el universo lingüístico, poético, de valores también, de estos autores en otras lenguas, y los lleven a sus aulas y los compartan. No son libros que estén a la venta, dicho sea de paso. Noticias 22, Alberto Aranda. Esta celebración trae duende. 9 lustros se resumen en el escenario. Coreógrafa dedicada a la danza española y maestra de danza flamenca y prácticas escénicas, Olinka Trueba es una de las figuras más representativas de esta disciplina en México. La artista conmemoró 45 años de trayectoria con un homenaje titulado Celebración y realizado en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Y yo lo que pretendo hacer con este autofestejo es que sea en vivo, sea de viva voz, que todos aquellos con los que he tenido la fortuna de trabajar como docente me dediquen palabras bonitas, ¿no? Lindas, y no que sea cuando esté yo muerta. Las cosas considero que deben de ser en vida. Con un programa que mostró la diversidad y riqueza de la danza española promovido en México por la maestra Trueba, la presentación inició con una retrospectiva visual que ilustró la evolución de este género y mostró los momentos más importantes de la carrera de la directora. Además,
se exhibieron las coreografías más destacadas que capturaron su estilo y capacidad para transmitir emociones. Considero que es el profesionalismo, que implica sinceridad, apertura, confianza y sobre todo buen trato. Porque tengo alumnos, por ejemplo, que empezaron conmigo desde los 3 años de edad y hoy pues ya tienen el grado de doctor, entonces significa que están a gusto conmigo. Olinka Trueba es docente de la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura desde 1991 y es subdirectora de programación en el Festival Nueva Danza, Nueva Música, AC. Para mí es importante celebrar estos 45 años porque es una motivación para mí, principalmente. Es motivación también para los alumnos. Yo estoy muy contenta, muy agradecida con ellos. Noticias 22, Karen Rivera. Su nombre está vinculado a la época de oro de nuestro cine. 2 tipos de cuidado y un hombre de papel son muestra de su talento. El 7 de agosto de 2004 falleció Ismael Rodríguez, un director que dejó una profunda huella en el cine mexicano. Desde niño, Ismael se involucró en el cine gracias a su familia, que emigró a Estados Unidos por ser víctima de extorsiones cuando él tenía 9 años. A los 12 años, actuó en la película experimental Sangre Mexicana, producida y sonorizada por sus hermanos Roberto y Joselito, quienes se convirtieron en pioneros del sonido con su invento portátil en el que el audio se grababa a la par que el video. A los 25 años debutó como director de cine con la cinta Qué lindo es Michoacán, que consiguió filmar en la casa del entonces presidente Lázaro Cárdenas. Su consagración llegó con la famosa trilogía de Pepe el Toro, y gracias a ella, la Comisión de Box y Lucha Libre de México le entregó los guantes de oro por la mejor pelea de box en pantalla. En 1954, Nosotros los Pobres se convirtió en la película más taquillera a nivel nacional, misma que se sigue transmitiendo en pantalla hoy en día. Con la intención de internacionalizar el cine mexicano, Ismael viajó hasta Japón para contratar como protagonista a Toshiro Mifune en Ánimas Trujano, película por la que, además de su gran doblaje, consiguió el Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa, y fue nominada a los premios Oscar como Mejor Película Extranjera. Reconocido por su trayectoria, Ismael recibió el Ariel de Oro en 1962 y la Cineteca Nacional nombró una sala en su honor en 2015. El director y actor de cine murió a los 86 años debido a un problema respiratorio, pero su nombre y figura quedaron inmortalizados gracias a ser un pilar para el cine mexicano. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. La comunidad se pone en movimiento y la radio es su vehículo. Para informar a la sociedad sobre los temas relativos al cuidado de la salud, la educación socioemocional, el envejecimiento, las relaciones saludables y la educación integral en sexualidad, Radio Educación y la Secretaría General de Consejo Nacional de Población estrenan la serie Comunidades en Movimiento, producción que busca un acercamiento a la política demográfica y a las problemáticas que de esta se derivan. Son prácticamente 60 cápsulas las que desarrollamos sobre el tema, para precisamente reflexionar sobre esas problemáticas. Nos platicaban investigadores de la CONAPO cómo aún hoy día hay un gran porcentaje de adolescentes, de mujeres adolescentes, que creen que en su primera relación sexual no se van a embarazar. Son ese tipo de informaciones, de datos, los que manejan dentro de CONAPO y que estamos transformando a partir de esta serie Comunidades en Movimiento en algo que termina siendo, por decirlo de esa manera, entretenido, pero también muy informativo. Producida por Laura Elena Padrón Hernández, la serie forma parte de las actividades por el centenario de Radio Educación y de los 50 años del CONAPO. Los capítulos de Comunidades en Movimiento contienen dramatizaciones realizadas por jóvenes a partir de las entrevistas hechas a los investigadores demográficos. Tienen una duración de 20 minutos y se transmiten de lunes a viernes. Y a partir de esta dramatización empieza entonces la reflexión. ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cuáles son los datos que enfrentan hoy día
Son precisamente como utilizando el término de comunidades como son los adolescentes, los jóvenes, que tienen que ponerse en movimiento informándose de todo este tipo de datos, conociendo la realidad, conociendo la problemática. Con el lanzamiento de Comunidades en Movimiento, Radio Educación estableció un convenio de colaboración con el Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, por lo que su señal, Código 21, se suma a la retransmisión de esta propuesta. La serie puede escucharse a las 15:30 horas a través del 96.5 de FM y por la 1060 de AM a las 10 de la mañana. Noticias 22, Karen Rivera. Ahora tomemos el pulso a la tierra de la samba y el carnaval a través de su filmografía. México y Brasil están celebrando 190 años de relaciones diplomáticas. A lo largo de 2024 se han realizado diferentes actividades conmemorativas. Tuvimos, por ejemplo, muestras de artes plásticas, de artes visuales este año. Vamos a tener también películas proyectadas en nuestro Instituto Cultural de Brasil, la Feria del Libro de Guadalajara. Todos los años estamos presentes. Este año venimos con una delegación de escritores importante, entonces estaremos ahí en noviembre. Y destaco, sin duda, el hecho de que Brasil este año es el país invitado de honor del Festival Internacional Cervantino. Como parte del año dual entre México y Brasil, en la Cineteca Nacional se presenta la 8ª Semana de Cine Brasileño, ahora dedicada a uno de los episodios más importantes para la historia del cine de aquel país, el Cinema Novo. El primer objetivo del Cinema Novo era un poco destruir los cánones de cine de la época, y había una influencia importante de otras corrientes de cine como la Nouvelle Vague, la nueva ola de Francia, y el neorrealismo italiano. Inspirados por la Semana del Arte Moderno de 1922, cineastas jóvenes de finales de los 50 y principios de los 70 retrataron al pueblo brasileño de una forma más realista y natural. Señalaron la desigualdad, la explotación laboral y el abandono de las comunidades marginadas. Que no tiene recursos, claro. Empiezan, digamos, con un mote, un lema importante para el movimiento, que era una idea en la cabeza y una cámara en la mano. Entonces ahí vemos que lo importante del Cinema Novo no es realmente los recursos de producción, sino la parte ideológica, la parte de creación. La 8ª Semana de Cine Brasileño incluye 11 películas de personalidades como Roberto Santos, Joaquín Pedro de Andrade, Glauber Rocha, entre otros. La retrospectiva se realizará hasta el 15 de agosto en la Cineteca Nacional México. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esta exposición, ya lo van a ver, cautiva por su selección de objetos que llevan a la nostalgia. El Centro Cultural Juan Rulfo de la Ciudad de México ha inaugurado las exposiciones pictóricas Voces Visuales y Somos Memorias, dos propuestas que comparten la influencia de las corrientes artísticas que dieron paso a la modernidad en la pintura. La primera de ellas presenta el trabajo de Víctor López Arreguín, quien inició su camino por los senderos de la creación a principios de los años 90 y cuyo estilo revela su afinidad con las escenas oníricas propias de la estética surrealista. Realmente abordo, como ustedes podrían observar, abordo corrientes surrealistas, cubistas. Realmente intento mandar un mensaje de rescate hacia los valores sociales. La otra muestra, que ocupa el primer piso del recinto cultural, reúne la producción reciente del artista plástico Bogar Montiel, también conocido simple y sencillamente como Bog Art. Habiéndose formado en el campo del derecho, este incipiente pintor aprovechó el encierro obligado por la pandemia como catalizador de su faceta artística.
La fortuna ha sido que las obras las subo a las redes sociales y a partir de eso propios y extraños me han estado contactando y afortunadamente adquiriendo mis obras. El pintor reconoce el influjo que ha tenido la obra de los grandes exponentes del art pop en la definición de su estilo. Con las obras que componen su muestra Somos Memorias, busca detonar en el espectador un viaje personal a través del tiempo y la nostalgia. Todos los seres humanos somos en el presente, en el aquí y en el ahora, el resultado de todo lo que hemos vivido. Pero no solo de eso, de lo que nos cuentan que hemos vivido. Por esa razón a veces incluso se puede modificar el pasado, ¿no? Ambas muestras permanecerán durante todo el mes de agosto en el Centro Cultural Juan Rulfo, situado en la calle Campana número 59, en la colonia Insurgentes, Mixcoac. Noticias 22, César H. Meléndez. Un diálogo entre una abuela y su nieta es el pretexto dramatúrgico para poner en juego la inclusión y la diversidad. La dramaturga Sara Pinet desarrolla una historia en la que la mamá de L sorpresivamente lleva a vivir a casa a un no monstruo que no vuela. La directora Valentina Sierra ambienta esta historia en los años 80 para hablar sobre los secretos familiares, tabú, inclusión y familias diversas en un montaje de la compañía El Pollo Matemático, que habla de un tema tan importante como es la diversidad LGBTQ+, y sí, tienes razón cuando dices que es un tema que podría llegar a ser ya natural en niñas y niños, y este montaje lo que hace es el encuentro entre la generación de les abueles y la generación de las infancias. ¿Por qué nuestras abuelas y abuelos todavía no tenían tan natural el aceptar que una hija o un hijo les dijera que ama de manera distinta? Un no monstruo que no vuela fue galardonada con el 22º Premio SGAE de Teatro Infantil 2021 en Madrid, España. El diálogo intergeneracional entre una abuela y su nieta se ve ambientado por varios recursos escénicos que plantean el montaje de una manera lúdica. Para atrapar a niñas y a niños usamos sombras, títeres de sombra, utilizamos juguetes, muchísimos juegos, utilizamos coreografías, música, composiciones originales de la maestra Claudia Arellano, y para papás, mamás, abuelas, abuelos, ubicamos esta historia en los 80s, en los nostálgicos 80s, porque pues es la década en la que crecimos las que estamos en escena. No me gusta dar respuestas, me gusta lanzar preguntas y pues, dudas, lanzar posturas distintas y encontradas. Creo que lo que más me gusta es que las infancias salgan reflexionando y pensando sobre algo que no se habían cuestionado, y que papás y mamás salgan con un montón de tareas, porque niñas y niños van a salir de aquí preguntando y se van a ver obligadas a contestar. Un no monstruo que no vuela se presenta en el Teatro Santa Catarina de jueves a domingo a las 18 horas hasta el 14 de septiembre. El 7 de septiembre habrá una función doble a las 18 y a las 20 horas y se suspende la presentación del viernes 9 de agosto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Nuestros peores temores abren un portal a través de las pantallas para conquistar nuestras pesadillas. El Festival Internacional de Cine de Horror Macabro celebrará su 23ª entrega con 138 películas de 35 países. Este año se abocará a lo más oscuro del cine de animación. El gran motivo detrás de este año es la visita de un animador muy destacado, un animador español, que se llama Pedro Rivero. Entonces de ahí que, se detonó una, pues esta idea de llenar
de películas animadas, toda nuestra programación. No hay específicamente una retrospectiva o algo así, sino que se va a encontrar en todas las secciones del festival. Asimismo, se rendirá homenaje a Alex Ortega, otra figura del cine de horror. La programación se extenderá a 15 sedes de la Ciudad de México, entre ellas el Centro Cultural España, la Cineteca Nacional de las Artes, la Biblioteca Vasconcelos y el Centro Cultural El Rule. Este 2024, el Museo del Chopo y la Sala Julio Bracho de la UNAM volverán a ser sedes de la fiesta. Y vamos a estar pues haciendo también estas funciones especiales como son las del Panteón de San Fernando, donde se va a presentar un clásico de Roger Corman, que es la muerte de la máscara roja. Las secciones son alrededor de 10 más o menos, ¿no? Que son las 6 secciones de competencia entre largometraje y cortometraje, las secciones que son fuera de competencia, los documentales. Tenemos un foco en la animación mexicana contemporánea con programas de cortometraje contemporáneo. Entre las películas internacionales a destacar está La Maldición de Okamuro, de Yukito Matsuno, Long Legs, de Oz Perkins, protagonizada por Maika Monroe y Nicolas Cage, Faro, de Ángeles Hernández, y The Complex Forms, de Fabio de Horta. El 23º Festival Internacional de Cine de Horror Macabro se realizará del 22 de agosto al 1 de septiembre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Antes de la pausa, los invitamos a que no se pierdan este 8 y 9 de agosto, en el marco del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, a la compañía Apoc, que presentará su pieza en código bolero, La Dulce Limerencia. La cita es en el Teatro Raúl Flores Canelo del CENART a las 7 de la noche. Slam, piano, canto, baile y 16 poderosos boleros conforman esta experiencia onírica. Los boletos están disponibles en la página del Centro Nacional de las Artes. Vale la pena acercarnos. 8 y 9 a las 7 de la tarde en el Teatro Raúl Flores Canelo, aquí atrasito en el CENART. Aquí cerquita de Canal 22, una buena recomendación. Nos vamos a la pausa, regresamos, vamos a viajar a Maastricht. Una súper artista, les va a impresionar lo que hace, la técnica con la cual lo hace. Y además tenemos por ahí más teatro, artes plásticas. Mucha información al volver. Volvemos. Las sensacionales obras textiles del artista Małgorzata Mirgátás pueden verse en una exposición individual en el Museo de Arte Bonnefanten de Maastricht, en los Países Bajos. La artista polaca forma parte de la minoría romaní, muy interesante, y utiliza su arte para visibilizar y celebrar la rica historia y cultura de su comunidad con su trabajo. Y bueno, busca luchar contra la marginación también y los prejuicios hacia esa cultura. Vamos a conectarnos ahora con Evelyn Alemán de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín para que nos cuente más acerca de esta extraordinaria artista. Ya lo van a ver. Evelyn, adelante, te escuchamos. Un gran saludo al estudio y a nuestros amigos televidentes. Visitamos a Małgorzata Mirgátás en su estudio de Polonia. Su inspiración nace de sus propios recuerdos de la infancia, relatos familiares y también de historias cautivadoras de romaníes. Małgorzata Mirgátás nació en 1978 en Polonia y ha dedicado su carrera a representar y visibilizar la cultura de los romaní. Esta comunidad gitana constituye la minoría étnica más grande de Europa, con 6 millones de personas viviendo en la Unión Europea. Ha sido objeto de persecución durante siglos y en la Segunda Guerra Mundial cientos de miles fueron exterminados por el régimen nazi. Hoy en día se enfrentan a una discriminación muy extendida y a menudo a la segregación. El trabajo de Małgorzata busca desmantelar los estereotipos que confronta este grupo, ofrecer una visión auténtica y contar historias que a menudo son ignoradas o malinterpretadas. Małgorzata confecciona sus cuadros en su taller en el sur de Polonia con la ayuda de mujeres de su comunidad. Pero primero crea sus bocetos en papel y luego cose los textiles elegidos en múltiples capas. Esta técnica le permite combinar elementos tradicionales y contemporáneos, creando una narrativa visual rica y multifacética. Muchas de las telas que utiliza para confeccionar sus cuadros provienen de la ropa usada de sus musas y de personas conocidas. Esto le añade una conexión personal a sus obras.
Entre sus exhibiciones más notables se encuentra Hair Stories, presentada en el Museo de Arte Contemporáneo de Cracovia, que celebra la fuerza y resiliencia de las mujeres romaníes. En Poraimos aborda el genocidio de los romaníes europeos a manos de los nazis. En 2022, Małgorzata representó a Polonia en 2 de las más prestigiosas exhibiciones de arte del mundo, la Bienal de Venecia y Documenta. Fue aclamada por su profundidad conceptual y su innovador uso de materiales. Ha sido un placer acompañarlos. Me despido con un cordial saludo desde Berlín. Evelyn Alemán, de DW. Muchas gracias, Evelyn. Un abrazo hasta Berlín. Y es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Esta noche nuestro compañero José Antonio Hernández continúa con el homenaje a una de las grandes escritoras de nuestro país. ¿Qué es esto de ser mujer? Para empezar, ¿no? A nadie me lo explicó bien cuando yo era chica, entonces yo lo tuve que descubrir. La escritora, diplomática y periodista mexicana Rosario Castellanos fue pionera en la defensa de los derechos de las mujeres y pueblos originarios. Fue la primera feminista entre las escritoras mexicanas que con un vigor y precisión intelectual se convirtió en una de las primeras mujeres que, a través de la escritura, se hizo visible dentro de la cultura machista. Siempre he sido muy consciente de la forma de vida que es necesario adoptar para poder conciliar la feminidad por una parte, porque no creo que sea un bien renunciable, y la actividad intelectual o la carrera por la otra, y hacer de eso un ser no desgarrado, que es como casi siempre han sido las mujeres que tienen una profesión, sino un ser en la plenitud del cumplimiento de sus posibilidades. Su mundo narrativo toma muchos elementos de la novela costumbrista. Las novelas Balún Canán y Oficio de Tinieblas recrean con precisión la atmósfera social, tan mágica como religiosa de Chiapas. Cada día más el hecho de la maternidad es un problema en vez de ser un emblema como fue tantos siglos, ¿no? Y el hecho de que se haya estado ensayando sistemáticamente la posibilidad de crear un embrión en laboratorio, con lo cual quedaríamos completamente fuera de onda, ¿no? Rosario Castellanos destacó porque se trataba de una obra influyente, realizada por una intelectual que abordaba con valentía, precisión y alto nivel temas feministas. Lo máximo a lo que se llega es a pedir una buena ventaja en la sociedad como está establecida. Yo no creo que eso baste, porque los hombres que han constituido esa sociedad no están ni contentos ni plenamente realizados en ella. Y nosotros no tenemos por qué ir a tratar de igualarnos en la frustración, porque no sería en la plenitud. La obra de Rosario Castellanos a la literatura y a la sociedad mexicana están más vigentes que nunca, y fue una base sólida para el feminismo en nuestro país. Noticias 22, José Antonio Hernández. Y seguimos con la autora de Oficio de Tinieblas, que es un referente indiscutible de la cultura nacional. Y tras 5 décadas de ausencia, su legado sigue despertando mucho interés. El encuentro es a oscuras. En el beso se mezcla el sabor de las lágrimas. Los relatos de Rosario tienen la oportunidad, el valor literario y sobre todo la presencia que le da vida a una comunidad que era invisible, sin voz y repudiada. Para abordar las aportaciones sociales y culturales de la obra de Rosario Castellanos, la Capilla Alfonsina organizó la charla a 50 años de su deceso, en la que participó el historiador Javier García Diego y la escritora Marta Robles. Fue la única hasta entonces escritora mexicana reconocida por el Estado. ¿Qué ocurrió entonces? Que se notó el valor de una escritora que le había dado rostro y palabra hasta cierto punto a las comunidades indígenas. No fue indigenista, hay que aclararlo, sino que le dio voz y presencia a la comunidad indígena. El país se dio cuenta de que existían a través de relatos que mostraban
precisamente esa diferencia que era inconciliable y que a 50 años de la muerte de Rosario todavía la injusticia que caracteriza a los indios de Chiapas y de otras comunidades monolingües o bilingües de nuestro país no se ha podido resolver, ni en educación, ni en diálogos culturales, ni en establecimiento de justicia laboral, ni justicia educativa, ni en el trato con las mujeres, ni en la defensa de los niños, ni en cuestiones de salubridad, ni de vivienda, ni de defensa de sus paisajes y de sus costumbres. Respecto de la poesía y de también la mayor parte de sus relatos, a Rosario le debemos la incorporación femenina de la autobiografía, no en el sentido convencional del término, sino del uso del yo femenino para dar a conocer su drama femenino, su drama matrimonial, su drama amoroso, su drama como mujer en una sociedad antifemenina en lo esencial. Una sociedad que nos considera todavía inferiores. La necesidad de reflexionar sobre su entorno llevó a la escritora Rosario Castellanos a expresarse en prácticamente todos los géneros: poesía, ensayo, cuento, novela y teatro. Su obra es imprescindible en la literatura mexicana. Una mujer que sufrió y que el sufrimiento transmutó en palabra. Una mujer que buscó ubicarse en una presencia social y lo hizo a través de la palabra. Noticias 22, Óscar Cortés. Tuvo que pasar más de un siglo para que estos acordes vieran la luz. A pesar de su muerte prematura y de haber dejado una obra musical relativamente breve, Silvestre Revueltas es ampliamente reconocido como uno de los más importantes compositores mexicanos del siglo XX, en buena medida gracias a la originalidad de su música de cámara y orquestal. Sin embargo, su obra temprana para piano era prácticamente desconocida. Al menos así lo fue hasta el descubrimiento y recuperación de 25 partituras escritas en sus años de juventud. El hallazgo se produjo en el archivo que resguarda Eugenia Revueltas, hija del compositor, quien ha brindado su apoyo para que el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez digitalice la totalidad de las partituras encontradas y realice la reconstrucción musicológica necesaria para su posterior edición. La aparición de estas obras, que la primera está fechada en mayo de 1915, y la última en enero de 1924, o sea, hace exactamente 100 años, pues nos revelan una etapa de Revueltas completamente insólita. Al mismo tiempo son el final del romanticismo mexicano, pero al mismo tiempo estas obras, otras distintas de este mismo corpus, abren el periodo del modernismo en México. El estreno mundial de las 25 piezas tendrá lugar el domingo 11 de agosto en el Palacio de Bellas Artes. Los renombrados pianistas Rodolfo Ritter, Mauricio Nader y Salomé Herrera tendrán el privilegio de ser los primeros intérpretes conocidos de estas obras. Estamos ante un hecho histórico para la música mexicana y particularmente para el reconocimiento y el replanteamiento, la nueva comprensión de la música de Silvestre Revueltas. El concierto forma parte de un magno proyecto encabezado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que tiene por objetivo la edición, publicación y grabación de la totalidad de la obra de Silvestre Revueltas en un plazo no mayor a 4 años. El compromiso con la doctora Revueltas, y que lo estamos cumpliendo también luego de estos 2 años, es contar con la publicación de las partituras. En el mes de septiembre daremos a conocer las primeras partituras y las primeras grabaciones de estas 25 piezas que se presentan en el concierto y que están en el primer cuaderno de partituras. El concierto titulado Silvestre Revueltas, estreno mundial de la obra para piano, se llevará a cabo este domingo a las 5 de la tarde. Noticias 22, César H. Meléndez. Transgresión
y polémica. Van 3 días consecutivos conformando este bestiario. El misterioso artista británico Banksy, conocido por su estilo satírico, reveló su tercera obra de esta semana en las calles de Londres. Apenas ayer había plasmado un mural de 2 siluetas de elefantes en una edificación de Edith Terrace en Chelsea. El lunes, quienes caminaron cerca del puente Q en Richmond descubrieron la imagen de una cabra posada en un muro simulando estar al borde de un risco. La que apareció hoy muestra un trío de monos balanceándose en el puente de una estación de tren al este de Londres. Banksy confirmó la autoría de las 3 obras a través de su cuenta de Instagram. The Guardian recuerda que este creativo suele utilizar a los monos en sus obras. Incluso cuando el artista ha aparecido en público, lo ha hecho con una máscara de este animal. Oficialmente, no se conoce la identidad de quien ganó popularidad en los años 90 al pintar en aerosol muchas impresiones con plantilla en Bristol. Su notoriedad ha sido tal que se pagaron 18,5 millones de libras por Love is in the Bean, una de sus obras que parcialmente fue triturada en una subasta. Noticias 22. Abordemos este clásico de Tennessee Williams que ahora hace escala en el Julio Castillo. Blanche Dubois pertenece a una arruinada familia sureña. Llega a Nueva Orleans para vivir con su hermana Stella y su cuñado Stanley. Blanche es una mujer que vive en el pasado y busca apoyo de su hermana, la única familia que le queda. Así comienza la historia de estas 2 hermanas en la obra Un tranvía llamado Deseo. 1947. Me gusta que empiezas con el tema de las hermanas, porque creo que hay algo de eso, de las lealtades familiares, de volver al vínculo original, que es generalmente, la familia nuclear, papá, mamá y nuestros hermanos, y el rol que ocupamos ahí, y cómo hay una memoria incluso con estos vínculos originales que se activa, no importa qué edad tengamos, uno de pronto regresa a casa de los padres y se siente el niño que era antes de salirse. Aquí pasa un poco al revés porque la hermana mayor viene a casa de la hermana menor. Tennessee Williams aborda muchos temas en esta obra, entre ellos la salud mental, la violencia de género y cómo no solo la normalizamos, sino que la romantizamos. El asunto de la salud mental. En el momento en el que él escribe, no existían quizás algunos diagnósticos o etiquetas o términos que ahora ya nosotros podemos reconocer, pero sí siempre ha existido en la diversidad humana la diferencia, la manera distinta de transitar el mundo, de entender la realidad, y de eso es lo que finalmente vemos aquí, una mujer que no es comprendida por su sociedad, por la sociedad con la que ella comparte, ¿no? La codependencia y el machismo en la relación de Stella y Stanley y la vulnerabilidad de Blanche confrontan al espectador. Es una obra muy fuerte, pero es una obra muy llena de todo. Tiene amor, ternura, poesía, crudeza, dolorosa crudeza, y tiene también humor, y tiene ilusión, y tiene al mismo tiempo desilusión, lo roto de la decepción. Creo que es una de las obras más humanas de la dramaturgia universal, y por eso sigue siendo casi como una necesidad, yo creo que generación tras generación, mirarla, porque nos sigue hablando de maneras, yo creo que absolutamente pertinentes. Es una obra que habla sobre el machismo y el patriarcado, y al mismo tiempo habla también sobre el rol de la mujer y la sociedad, cómo lo castiga, la sexualidad reprimida y cómo la señala la sociedad. Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, dirección de Diego del Río, se presenta de jueves a domingo en una breve temporada en el Teatro Julio Castillo.
Noticias 22, Alberto Aranda. Como ayer les informamos, fueron entregadas las medallas Bellas Artes, donde la maestría para suspender el tiempo también es reconocida. Una de las galardonadas con la medalla Bellas Artes 2023 fue la fotógrafa mexicana Lourdes Almeida, quien ha expuesto sus obras alrededor de México y del mundo desde 1986. Yo siempre hice fotografía construida, trabajé mucho experimentando con trabajo Polaroid, eso en los años 70s y 80s. Y a principios de los 90s recorrí todo el país e hice un proyecto que se llamó Retrato de Familia, la Nación Mexicana, que tuvo una acogida increíble. La fotógrafa también ha incursionado en el cine como directora artística en 4 películas. Una de ellas fue en De Noche Vienes Esmeralda, por la que ganó 3 premios Ariel. Además, su trabajo fotográfico también aborda temas de interés social, como en su más reciente proyecto, Zapatos de Migrantes. Pero más que retratar el proyecto como algo documental, me concentré en sus zapatos para invitar a la reflexión sobre la migración que hay en todo el mundo. A propósito del reconocimiento entregado por el Gobierno de México junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes, la fotógrafa señala: estoy muy agradecida con las autoridades, especialmente con la doctora Lucina Jiménez y con el excelente jurado de personas que admiro tanto, como son Miriam Kaiser, Mónica Mayer y Arnaldo Cohen. Su arduo y extenso trabajo ha llevado a Lourdes Almeida a concluir que, para alcanzar las metas, se requiere de esfuerzo, tiempo y dedicación. Muchas veces la gente cree que por hacer un proyecto que le tomó 6 meses ya es larguísimo. Los jóvenes tienen que aprender a no desesperarse, a que no crean que las cosas son inmediatas. El trabajo y el esfuerzo toma mucho tiempo para ver frutos, pero nunca hay que perder la fe en uno mismo. Así, a través de su lente, Lourdes Almeida muestra su gran visión artística, inmortalizando instantes de México y el mundo. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Sin fecha de caducidad, llega esta propuesta de teatro documental. Basada en testimonios de más de 100 mujeres que expresaron su miedo y dificultad para transitar a la tercera edad, la obra Sin fecha de caducidad, de la dramaturga Edurne Godet, reflexiona sobre lo complicado que es envejecer. Somos una sociedad donde tenemos como mujeres un mandato muy claro en el que tenemos que ser jóvenes y bellas, al parecer, por siempre, ¿no? Y en el momento en el que perdemos esa juventud, ya se nos hace a un lado. Es una pieza documental íntima, reflexiva y con humor, para establecer un diálogo intergeneracional entre mujeres sobre la menopausia, la belleza, así como su rol en la sociedad. El tema de cómo vamos sintiendo, y eso es algo que sí vimos casi en todos los testimonios, del cómo mujeres se empezaron a sentir invisibles. Entonces hay un tema que tiene que ver con la invisibilidad, es decir, es que yo estuve ahí todo el tiempo y de repente parecía que acababa de llegar, o sea, saber que estás ahí y la gente no te ve, no reconoce tu voz, lo que tienes que decir, y tenemos muchísimas cosas que decir. Necesitamos como sociedad justamente repensar, ¿no?, estos temas, repensar cómo nos estamos acercando, y más cuando en muy pocos años vamos a ser más viejos que jóvenes. Entonces hay mucho que pensar ahí, mucho que trabajar, pues para tener una vejez plena para todos, ¿no? Una vejez que sí sea la que queremos, ¿no?, y que todos deseamos tener. Sin fecha de caducidad es parte de la trilogía No Somos Uno, la cual busca visibilizar la vejez como una de las problemáticas de género menos atendida. Las funciones de la obra se llevarán a cabo del 8 al 11 de agosto en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. Les invitamos a todas, a todos, a todes a venir a esta pieza de teatro documental Sin fecha de caducidad.
una pieza que está hecha para repensar juntos la vejez. Noticias 22, Óscar Cortés. Y los invitamos, antes de despedirnos, a que no se pierdan mañana a las 5:30 de la tarde por la señal de Canal 22, Mexica, Ofrendas y Dioses del Templo Mayor, un programa especial donde se da cuenta de esta muestra que se exhibió en París, en el Museo Carrali Jacques Chirac, donde en la capital francesa de verdad captó la atención de los visitantes. Y este programa especial nos habla de las piezas que ahí se muestran, desde la talla de Mictlantecutli hasta el Códice Borbónico, que conformaron esta muestra y que fue la sensación en la capital francesa. Mañana el programa especial aquí en Canal 22, 5:30 de la tarde, a propósito de este encuentro de culturas. No, está fantástico, un programa preparado por Francina Islas. Allá tenemos el antecedente de la exposición Olmecas, que también causó sensación. Miles y miles de visitantes de Francia, de la capital francesa, han querido visitar estas muestras que pues, son un ejemplo de la grandeza de nuestra cultura. Y bueno, con esta invitación nos despedimos, como es costumbre, con música, recordando a un compositor, además presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Gran defensor de los derechos de autor. Gran defensor, autor del reloj, autor del Triste, el maestro Roberto Cantoral, en un aniversario más de su partida. Una recomendación de la autoría de Roberto Cantoral Zucchi, su hijo, Detén el tiempo en tus manos. Su biografía está fantástico, ojalá puedan adquirirlo, leerlo, lo van a disfrutar enormemente, así como su música. Vamos a disfrutarlo, nos vemos el día de mañana.